¿Quieres saber cuál es la primera condición de equilibrio estático? Soy César, estamos en el Nautilus Alpha y vamos a averiguarlo. Sobre un objeto pueden estar actuando diferentes fuerzas. Digamos que tenemos este objeto, el cual tiene una fuerza para allá, una fuerza para acá y una fuerza para acá. Si solo fuera una fuerza, nos quedaría muy claro hacia dónde se está moviendo si es que se está moviendo. Cuando tenemos más de dos fuerzas, es más complicado. Pero ya sabemos que todas estas se pueden sustituir por una sola fuerza. ¿Cuál? La fuerza resultante. ¿Qué es la fuerza resultante? Es justo eso, es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Si tienes dudas de cómo calcular la fuerza resultante, te recordamos que tenemos un video donde explicamos cómo se calcula. Espero te sirva. Además también, recordando la primera ley de Newton, sabemos que todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo o movimiento a menos que llegue una fuerza a que modifique este estado. Es decir, ya sea que si estaba en reposo lo ponga a moverse, o si estaba en movimiento a lo mejor lo detuvo un poco, a lo mejor le cambió de dirección, a lo mejor lo impulsó más y a lo mejor lo detuvo por completo. De ahí surge la primera condición de equilibrio estático. Siempre que la suma de fuerzas que actúan sobre un objeto sea igual a cero, es decir, la fuerza resultante sea igual a cero, el objeto no se va a mover, va a estar en reposo. Esa es la condición, esa es la primera condición de equilibrio estático. Que la suma de fuerzas que actúan sobre un objeto, es decir, la fuerza resultante, sea cero. Eso indirectamente nos dice que la suma de fuerzas en la dirección X tiene que dar cero y la suma de fuerzas en la dirección Y también tiene que dar cero. Y ya, esa es la primera condición de equilibrio estático. La suma de fuerzas que actúan sobre un objeto tiene que dar cero. Hagamos un ejemplo que todo queda más claro con un ejemplo. Tenemos aquí un objeto que está aquí centrado en nuestro plano de coordenadas XY, tal que actúan sobre él tres fuerzas. Dos las conozco. Una es esta que vamos a llamar fuerza 1 y que está a 45 grados. La magnitud de la fuerza 1 es igual a 110 raíz de 2 newtons. Recordemos que la fuerza se mide en newtons. La otra fuerza es esta. Vamos a decirle fuerza 2 y tiene una magnitud de 90 newtons. Y este ángulo mide 30 grados. Tenemos una tercera fuerza que vamos a dibujar en azul, digamos F3, que no la conocemos, no sabemos ni su ángulo ni su magnitud. Lo único que yo sé es que este cuerpo está en equilibrio. Nosotros debemos de encontrar cuál es la magnitud de la tercera fuerza y cuál es su ángulo, cuál es su dirección. Es equivalente a pensar que ya tengo dos fuerzas actuando sobre mi objeto, la fuerza 1 y la fuerza 2. Y yo quiero que mi objeto se quede estático. Necesitaré otra fuerza que contrarreste las primeras dos fuerzas para que mi objeto se quede estático. No estoy seguro si lo dibujé bien, digamos que va más o menos por esa dirección. Le vamos a nombrar fuerza 3 y tenemos que encontrar su magnitud y su ángulo. ¿Con qué fuerza tengo que jalar en la otra dirección para que el objeto se mantenga estático? ¿Y en qué ángulo? En otras palabras, la magnitud de la fuerza 3 es desconocida. La pondremos así. ¿Cómo podemos encontrarla? Bueno, como sabemos que nuestro objeto está estático, sabemos que cumple con la primera condición de equilibrio estático. Es decir, la suma de fuerzas me tiene que dar cero. La fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 es igual con 0. Bueno, en realidad 0 vector. El vector 0. Y lo que decíamos indirectamente, lo que estamos diciendo es que la suma de fuerzas en X tiene que dar 0 y la suma de fuerzas en Y también tiene que dar 0. Es decir, la fuerza 1 en dirección X más la fuerza 2 en dirección X más la fuerza 3 en dirección X es igual con 0. Y además, la fuerza 1 en dirección Y más la fuerza 2 en dirección Y más la fuerza 3 en dirección Y también es igual con 0. De este lado, calculemos las componentes de la fuerza 1. La componente X sería la magnitud, en este caso 110 por raíz de 2, por el coseno del ángulo, es decir, el coseno de 45 grados. El coseno de 45 grados es justo 1 entre raíz de 2. Entonces, al multiplicarlo, nos quedaría exactamente 110. Para la componente Y de la fuerza 1 hacemos lo mismo.
lo que sería la magnitud, en este caso 110 por raíz de 2, por el seno de 45 grados. El seno y el coseno de 45 grados son iguales, 1 entre raíz de 2. Entonces sus componentes van a ser iguales, y va a ser exactamente 110. 110 por raíz de 2 entre raíz de 2, pues te da 110. La raíz de 2 se cancela. Si tienes dudas de cómo calcular componentes, también tenemos un video sobre calcular componentes de un vector. Ahora hacemos lo mismo para calcular las componentes de la fuerza 2. Pero aquí hay un pequeño detalle. ¿Qué ángulo vamos a utilizar? El ángulo que nos muestra la figura es este, y es 30 grados. Pero no es el ángulo como se suele medir usualmente. Recordemos que el ángulo se mide desde el eje X en dirección opuesta a las manecillas del reloj hasta llegar a tu vector. Nosotros podríamos utilizar el ángulo de 30 grados, solo que hay que tener cuidado de quién va a ser el cateto opuesto, quién va a ser el cateto adyacente. Ya no sería tan fácil como multiplicar la magnitud por el coseno para la X. En este caso, de hecho, fíjate que el cateto opuesto va a ser la componente en X. Ahí utilizaremos el seno para calcular la componente en X si utilizamos el ángulo de 30 grados. También debemos tener cuidado con los signos. De nuestra figura vemos que la componente en X debe de ser positiva y nuestra componente Y será negativa, va en la dirección negativa del eje Y. Pero si solo calculamos el seno y el coseno de 30 grados, nos van a dar componentes positivas, ahí hay que tener cuidado. Si estamos utilizando un ángulo que no es el ángulo medido de la forma usual, debemos de tener cuidado, porque la calculadora puede que nos esté dando un valor incorrecto. Lo otro que podemos hacer es calcular el ángulo medido desde el eje X, desde aquí hasta acá. ¿Y qué ángulo es ese? Bueno, aquí llevo 90 grados, aquí llevo otros 90, son 180, aquí llevo otros 90, son 270, y aquí le agregué 30, en total serían 300 grados. El ángulo medido desde el eje X hasta nuestro vector es en realidad 300 grados. Y ahora yo puedo calcular fácilmente las componentes del vector 2, sería fuerza 2 en X igual a la magnitud, en este caso 90, por el coseno de 300. El coseno de 300 es un medio, y 90 por un medio te va a dar 45. Para la componente en Y tenemos 90, que es la magnitud, por el seno de 300 grados. El seno de 300 grados es menos raíz de 3 sobre 2, es decir, menos 0.866. Entonces, menos 0.866 por 90 nos queda igual a menos 77.94. Sustituyamos nuestras componentes en nuestras ecuaciones. Por ejemplo, aquí tendríamos 110, que es la componente X de la fuerza 1, más 45, que es la componente X de la fuerza 2, más la componente X de la fuerza 3, que yo todavía no conozco. Y todo eso debe ser igual a 0 porque estamos en equilibrio estático. Del otro lado tendríamos la componente Y de la fuerza 1, también es 110. Y la componente Y de la fuerza 2 es menos 77.94. Más la componente Y de la fuerza 3, que tampoco sé cuánto vale. Para hacernos un poco de espacio, borremos las cuentas. Y ahora tenemos dos ecuaciones que incluyen las componentes X y Y de la fuerza desconocida, de la fuerza 3. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues despejar la fuerza 3 para ver a qué es igual. Comúnmente decimos, este 110 está sumando, lo paso del otro lado restando. Esto gracias a que existen los inversos aditivos. Lo mismo para el 45, está sumando, lo puedo pasar al otro lado restando. Y me quedaría que la componente X de la fuerza 3 es igual a menos 110 menos 45, es decir, menos 155 newtons. Aquí no los estuve escribiendo, pero las fuerzas se miden en newtons. Todos estos llevan newtons, 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 ¿cierto? Del otro lado, lo mismo, este 110 está sumando, lo puedo pasar del otro lado restando, y este menos 77 está restando, lo puedo pasar del otro lado sumando. Me quedaría que la fuerza 3 en su componente Y es igual a menos 110 más 77.94, que eso es igual a menos 32.06 newtons.
Aquí también va newtons y aquí también va newtons. Y ahora ya conozco la componente en X y la componente en Y de la fuerza que antes era desconocida. Y entonces ya acabé. De hecho, ahora ya podría calcular su magnitud, su ángulo y su todo, ¿no? La magnitud de la fuerza 3 sería igual a la raíz cuadrada de su componente en X al cuadrado más su componente en Y al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de menos 155 al cuadrado más menos 32.06 al cuadrado. 158.28 newtons. El ángulo, recordamos, va a ser igual al arco tangente de la componente Y entre la componente en X. Eso sería igual a arco tangente de menos 32.06 entre menos 155. Y aquí de nuevo, cuidado con las calculadoras. Las calculadoras saben la ley de los signos, menos entre menos te va a dar más. Y entonces para la calculadora va a pensar que estamos trabajando en el primer cuadrante, cuando en realidad nuestras dos componentes son negativas. Eso quiere decir que estamos en el tercer cuadrante. Es negativo en la dirección X y es negativo en la dirección Y. Estamos en el tercer cuadrante. Entonces posiblemente, si tú metes esto en tu calculadora, te va a dar un valor positivo. Te va a dar el valor de 11.69 grados, lo cual no está del todo bien, porque ese es un ángulo que está en el primer cuadrante y ya mencionamos, ahí no está nuestro ángulo, ahí no está nuestro vector. Nuestro vector está en algún lugar en el tercer cuadrante. Entonces, para obtener el ángulo correcto tendremos que sumar al resultado 180 grados para movernos hasta el tercer cuadrante, a donde está nuestro vector. De nuevo, ¿cómo sé que está en el tercer cuadrante? Porque ambas componentes, tanto la X como la Y, son negativas. Eso quiere decir que estamos en el tercer cuadrante. Entonces, al resultado de la calculadora habría que sumarle 180 grados. Y cada vez que trabajemos con arcoseno, arcocoseno, arcotangente, tenemos que tener cuidado de en qué cuadrante estamos. Nosotros un poquito de la gráfica, un poquito de saber las componentes, de saber los catetos, sabemos en qué cuadrante estamos trabajando, en qué cuadrante estará nuestro ángulo y qué ángulo deberíamos esperar. Aquí, que sabemos que nuestro ángulo tiene que estar en el tercer cuadrante, sabemos que no puede ser 11, sino que a ese ángulo hay que sumarle 180 para movernos al tercer cuadrante, dándonos la fabulosa cantidad de 191.69 grados. Y ahí lo tienen, ya tenemos la magnitud y ya tenemos el ángulo de inclinación. Si se fijan entonces, nuestro vector no lo dibujamos en el lugar correcto. Y deberíamos dibujarlo en algún lugar por aquí, donde esto sí que mide 11.69 grados. Y el ángulo entero mide 191.69 grados. Con una magnitud de 158 newtons. Y ahí lo tienes. Ya encontramos la fuerza necesaria que tenemos que agregar a nuestro objeto para que se mantenga en equilibrio estático. ¿Qué fue lo que hicimos? Como sabemos que nuestro objeto está estático o deseamos que esté estático, la suma de fuerzas tiene que dar 0. Entonces sumo todas mis fuerzas en X, todas mis fuerzas en Y y a ambas las igualo a 0. En este caso, una de las fuerzas será desconocida, pero con la primera condición de equilibrio estático nos fue suficiente para encontrarla, para encontrar la fuerza necesaria que necesitaba agregar para que el sistema se mantuviera estático. Repetimos una vez más, la primera condición de equilibrio es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto, es decir, la fuerza resultante, tiene que dar 0. Lo que indirectamente nos dice es que la suma de fuerzas en X tiene que dar 0 y la suma de fuerzas en Y tiene que dar 0. Y si estuviésemos en un espacio de 3 dimensiones, la componente en la dirección Z también tendría que dar 0. Necesitamos que la fuerza resultante siempre sea 0 para mantenernos en reposo, para mantenernos en equilibrio estático. Espero te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Adiós.